El anciano, dueño de una de las empresas más grandes de la Ciudad de México, fue humillado, ignorado y echado de su propio imperio por las personas en las que más confiaba. Todo porque nadie supo reconocer al fundador detrás de las ropas sencillas. Pero lo que ellos no sabían era que esa misma humillación se convertiría en la chispa de una justicia ineludible y en la llave para cambiar el destino de un joven empleado que había perdido toda esperanza en el mundo corporativo. Era una mañana fría y nublada en la Ciudad de México, el tipo de clima que hacía que los edificios de cristal y acero de la avenida Paseo de la Reforma parecieran aún más imponentes y fríos. Don Alfredo, el fundador y dueño de Financiera Azteca Capital, una de las mayores empresas de autofinanciamiento del país, se levantó lentamente de su cama, sintiendo el peso no solo de sus años, sino también el de una decisión que había estado gestándose en su alma durante meses. Al mirarse en el espejo, vio a un hombre con el rostro marcado por décadas de esfuerzo y sabiduría, un hombre que había construido un imperio desde cero. Se ajustó la camisa sencilla y arrugada que había comprado en un mercado popular, una vestimenta deliberadamente común, y sonrió a su reflejo con una mezcla de discreción y determinación. Hoy sabré quién merece heredar el verdadero espíritu de lo que construí. Necesitaba ver a su empresa desde el nivel más bajo, sin el peso de su título, para saber quién tenía el carácter necesario para tomar las riendas después de que su hijo, Ricardo, se marchara a dirigir una nueva sucursal en Monterrey. Llegó a la Financiera Azteca Capital en un taxi destartalado que había alquilado para la ocasión. Un vehículo tan discreto que contrastaba dolorosamente con el gigante de vidrio que albergaba su empresa. Observó el logotipo, un emblema que él mismo había diseñado hacía más de 40 años, y respiró profundamente antes de entrar, con la calma que solo la edad puede otorgar. Una vez dentro, el torbellino de la mañana lo envolvió. Empleados jóvenes y apresurados pasaban a su lado, ignorándolo por completo, como si un anciano con ropas modestas fuera simplemente invisible en ese universo de ejecutivos apurados y ambiciosos. La recepción era un caos de llamadas y voces tensas, un ambiente de estrés y prisa que le oprimió el corazón. Una joven recepcionista lo atendió sin siquiera levantar la mirada de su monitor, preguntándole de forma mecánica si tenía cita, demostrando una total falta de empatía o interés hacia el cliente que tenía enfrente, cuando don Alfredo, con la mayor serenidad posible, explicó que solo buscaba información general sobre planes de financiamiento. La respuesta de la recepcionista fue un gesto brusco y una orden seca para que esperara en una mesa. En ese momento, desde el otro lado del amplio salón, Estefanía, la supervisora de equipo, una mujer de expresión arrogante y postura rígida que se creía dueña del lugar, lo observó con absoluto desdén y desprecio. Murmuró a dos de sus colegas con una risa disimulada. Estos viejos creen que pueden entender de financiamiento, apenas saben cómo encender una computadora. Don Alfredo notó las risas mal disimuladas. Fingió no escuchar para no interferir en su plan y se dirigió a la mesa indicada, sintiéndose como una molestia, un estorbo que interrumpía el frenético y productivo ritmo de trabajo. Nadie a su alrededor parecía percibirlo como un ser humano con necesidades, sino como una interrupción no deseada. Fue entonces, en medio de aquel ambiente cargado de soberbia, cuando un joven de aspecto sencillo y mirada notablemente atenta, llamado Jesús, se acercó a don Alfredo y preguntó con un interés genuino y desinteresado si necesitaba ayuda. El contraste con el resto del personal era dolorosamente obvio. Don Alfredo, agradecido por la mínima muestra de cortesía, explicó su deseo de entender cómo funcionaban los planes de la empresa. Jesús,
Inmediatamente le ofreció una silla. Se sentó a su lado y comenzó a explicar cada detalle de manera paciente y metódica, sin usar el complicado lenguaje técnico que solo buscaba impresionar y confundir, dedicando tiempo a mostrar catálogos y a ejemplificar situaciones con anotaciones sencillas. La paciencia de Jesús y su clara vocación de servicio lo conmovieron profundamente. Sin embargo, el oasis de respeto no duró mucho. Estefanía, la supervisora, que observaba la escena con una mueca de desagrado, se acercó con voz autoritaria y cortante. Jesús, por favor, deja de perder el tiempo con clientes que no tienen potencial. Tenemos metas que cumplir. Jesús dudó por un instante, pero manteniendo la firmeza en su mirada, le respondió con una calma que lo dignificaba. Todos merecen la misma atención, Estefanía. La supervisora soltó una risa irónica, rodó los ojos y regresó a su escritorio, sin imaginar las consecuencias que su actitud traería consigo. Don Alfredo lo observó todo, fascinado por la diferencia abismal entre la humildad y la ética de Jesús y la frialdad arrogante del resto del personal. La supervisora trataba a sus subalternos con crueldad, creando un ambiente tóxico, dominado por el miedo, donde nadie se atrevía a contradecirla por temor a represalias. Mientras don Alfredo esperaba por Jesús, se percató de gestos pequeños pero significativos en el ambiente. Vio a una empleada fingiendo una simpatía exagerada al atender a un cliente que parecía importante, y a otro joven desviando la mirada para evitar tener que ayudar. El lugar que él había concebido como un símbolo de ética, respeto y oportunidades, ahora parecía ser un campo de batalla de egos y ambiciones sin escrúpulos. La mañana se extendió y durante su pausa, don Alfredo decidió ir a la cafetería. Al pedir un café, la encargada solo le señaló la máquina, indicando que era de autoservicio. El anciano, sin estar acostumbrado a esas máquinas modernas, apretó los botones equivocados, derramando un poco de café sobre la bandeja. Un grupo de empleados cercanos se rió en voz baja de su torpeza, y Estefanía, que pasaba por el pasillo, no pudo evitar hacer un comentario hiriente y condescendiente. Quizás debería pedirle ayuda a su nieto, si es que aún recuerda el camino a casa. La burla resonó en el pasillo, humillando al anciano que internamente sentía una mezcla de decepción y profunda indignación. Fue Jesús quien, al ver la escena y el obvio bochorno de don Alfredo, corrió para ayudarlo de inmediato, diciendo con calidez: «Permítame, señor, yo me encargo de esto. Estas máquinas son bastante tercas». Don Alfredo le agradeció en silencio, sintiendo una admiración sincera por la nobleza de aquel joven, que no dudaba en ir contra la marea de la burla para mostrar humanidad. La mañana se convirtió en tarde, y don Alfredo, siguiendo con su plan, fingió buscar más información en otros departamentos de la empresa. En cada uno de ellos recibió el mismo trato frío, apresurado e impaciente. Algunos lo ignoraron rotundamente, otros lo trataron como si fuera una pesada carga, un trámite que debían despachar con rapidez. Solo Jesús, a pesar de las amenazas tácitas de Estefanía, lo acompañaba pacientemente, respondiendo a cada una de sus preguntas con el mismo respeto que había mostrado desde el principio. En un momento, don Alfredo, buscando una confesión, le preguntó: «¿De verdad te gusta trabajar aquí, Jesús?». El joven sonrió con un aire de resignación y cansancio. «Me gusta, señor, pero a veces es muy difícil. La gente olvida que detrás de las metas y los números hay seres humanos». Don Alfredo asintió con un nudo en el estómago, sintiendo un profundo dolor al ver en lo que se había convertido su empresa. Más tarde, Estefanía los llamó de nuevo a la sala principal, fingiendo supervisar la atención para seguir molestando al joven. Con un tono falso de amabilidad, preguntó: «¿Pudo resolver lo que necesitaba, señor?». Cuando don Alfredo respondió que aún tenía dudas, la supervisora respondió:
con sarcasmo cortante. Pues quizás sería mejor que buscara una agencia más pequeña, señor. Aquí manejamos contratos importantes, no pequeñas consultas. Jesús, que intentaba mantener la calma, vio cómo la humillación crecía y, cuando Estefanía volvió a reprenderlo, respiró hondo y, con valentía, le dijo con firmeza que no era correcto burlarse de un anciano que solo pedía información. Ella, levantando el mentón y hablando en voz alta para que todos la oyeran, proclamó su autoridad de forma desafiante. Aquí quien decide lo que es correcto soy yo, Jesús. Si sigues entrometiéndote, puedo encontrarte un puesto en el depósito. Tal vez allí tengas más tiempo para filosofar. Algunos empleados rieron por lo bajo, otros desviaron la mirada, y Jesús, aunque con el rostro encendido de rabia e impotencia, no se echó para atrás. Aún así, creo que lo mínimo es tratar a las personas con respeto, Estefanía. Ella se acercó, lo encaró con la mirada fría y lo amenazó directamente. Si quería conservar su trabajo en Financiera Azteca Capital, debía aprender a obedecer sus órdenes y no cuestionar su autoridad. Don Alfredo presenció toda la escena con el rostro sereno, pero sus ojos traicionaban la furia y la indignación que estaba reprimiendo, sintiéndose decepcionado de que tantos años de esfuerzo hubieran degenerado en un ambiente tan tóxico. El clima se volvió insoportablemente tenso. Jesús volvió a su puesto, y don Alfredo se quedó sentado fingiendo leer folletos, pero en 1900, realidad, observando con minucioso detalle la conducta fría y mecánica de cada uno de sus empleados. Unas horas más tarde, el incidente que lo cambiaría todo se desencadenó de la forma más banal. Un cliente irritable se quejaba del retraso en un contrato y Estefanía, nerviosa por la situación, intentaba resolverlo de forma caótica. Don Alfredo, al estar cerca, intentó ayudar al cliente explicando con calma que los procesos de financiamiento a veces tomaban tiempo, una interferencia que la supervisora interpretó como una provocación. «Señor, ¿podría por favor no meterse en la atención al cliente?», le espetó con impaciencia. Él respondió con su característica serenidad. «Solo quise ayudar, señorita. La educación resuelve más que la prisa». Estefanía perdió el control por completo, golpeó la mesa con furia y gritó: «Esto no es un centro comunitario, es una empresa seria. Seguridad, saquen a este hombre de inmediato». Dos guardias de seguridad, Héctor y Tomás, se acercaron con dudas, ya que nadie entendía la razón de tanta furia desmedida. El salón entero se quedó en un silencio sepulcral, observando la escena con atención. Jesús se levantó de golpe, intentando intervenir, pero Estefanía lo encaró con más furia, advirtiéndole que si decía una palabra más, iría junto con el anciano, reiterando que no toleraba la insubordinación. En ese preciso instante, don Alfredo se levantó lentamente, apoyándose en la mesa para incorporarse. Su movimiento atrajo todas las miradas. Se enderezó, respiró hondo, y su voz resonó por el silencio de la sala, firme y con una autoridad que no había mostrado en todo el día. «Basta, ya he oído suficiente». Y luego, la frase que lo cambiaría todo: «Yo soy el dueño de esta empresa». El silencio fue absoluto, seguido de una risa nerviosa y burlona de Estefanía. «¿Usted es qué?», don Alfredo repitió con más convicción aún. «Soy el verdadero dueño. Fundé esta empresa hace muchos años y hoy regreso para ver en qué se ha convertido». Las risas de los empleados estallaron, creyendo que se trataba de un anciano senil y delirante. Estefanía, con las manos en la cintura y el sarcasmo brotando de su boca, ironizó: «Claro, y yo soy la reina de Inglaterra. Debería buscar un médico, señor. Aquí no tenemos tiempo para sus delirios». Don Alfredo no se inmutó por la burla. La falta de respeto se ha vuelto la regla aquí, y eso es una pena.
Las personas olvidan que el poder cambia de manos cuando menos lo esperan. Jesús, observando la escena con el corazón en un puño, sintió que la voz del anciano era demasiado real para ser mentira. Se acercó y, sin poder contener la duda, preguntó en voz baja: «Señor, ¿está hablando en serio? ¿Usted es de verdad el fundador?». Don Alfredo asintió con una mirada profunda. Estefanía, furiosa, gritó a los guardias: «Se acabó. Héctor, Tomás, saquen a este hombre de aquí ahora». Los guardias dudaron. Uno de ellos incluso objetó: «Señora Estefanía, él no está ofreciendo ningún riesgo». «Les di una orden», gritó ella, en un ataque de autoridad desmedida. Don Alfredo alzó las manos en señal de aceptación. «No se preocupen, muchachos. Yo me voy solo. Ya vi y escuché lo suficiente». Mientras caminaba lentamente hacia la salida, lanzó una última mirada al salón, viendo rostros que reían, cuchicheos de desprecio y solo una mirada de preocupación real, la de Jesús. El joven intentó detenerlo, pero Estefanía lo detuvo con un gesto amenazante. «Si te atreves a seguirlo, no vuelvas más». Jesús dudó, mirando al suelo y al anciano que ya cruzaba la puerta. Fue solo un instante de debilidad, pero el joven, sintiendo que no podía traicionar su conciencia, tomó una decisión radical. Arrojó los papeles sobre su mesa, corrió tras don Alfredo, ignorando las miradas de reprobación de sus compañeros y la furia contenida de su supervisora. Afuera, en la acera, don Alfredo caminaba despacio. El viento helado de la tarde agitaba sus cabellos blancos. Jesús lo alcanzó jadeando, con una disculpa sincera en los labios. «Señor, de verdad lamento lo que pasó. Eso fue totalmente injusto. Nadie debería ser tratado así en su trabajo». Don Alfredo se detuvo, mirándolo con una ternura inesperada y profunda. «No te disculpes por los demás, muchacho. Tú fuiste el único que demostró dignidad en ese lugar». Jesús, aún confundido y con el corazón acelerado, insistió en su duda. «Pero, ¿es cierto, señor? ¿Usted es realmente el dueño o solo quiso darles un susto?». El anciano sonrió con misterio. «Digamos que mañana todo tendrá sentido. Regresaré y te aseguro que las cosas van a ser muy diferentes». Jesús se quedó inmóvil, observando cómo don Alfredo se alejaba lentamente en un taxi. Algo en la voz del anciano transmitía una certeza innegable, un fuego oculto. Regresó al edificio con el alma inquieta, enfrentándose a las miradas curiosas y juzgadoras de sus colegas. Estefanía lo interceptó en la puerta, cruzada de brazos, con una sonrisa sarcástica y cruel. «¿Decidiste jugar al héroe ahora, Jesús?». El joven, con una valentía nueva y una convicción que nunca había sentido, solo le respondió: «Si el Señor fuera de verdad el dueño, usted sentiría vergüenza». Ella soltó una risa corta, diciéndole que lo esperaría a la mañana siguiente para ver si aún tenía el valor de presentarse a trabajar. Jesús se sentó en su escritorio, incapaz de concentrarse. Las horas se arrastraron mientras revivía cada gesto y cada palabra del misterioso anciano. Mientras tanto, don Alfredo regresaba a casa con el alma decidida. Ese día le había revelado todo lo que necesitaba saber. Aunque nadie en la empresa lo sospechara, el viejo fundador estaba a punto de devolver a ese lugar algo que había perdido hacía mucho tiempo: su humanidad y su espíritu ético. La noche había caído cuando el auto de don Alfredo cruzó las altas rejas de su mansión en Las Lomas, un lugar cuyo silencio contrastaba con la fría turbulencia de su empresa. Al entrar, su hijo Ricardo, el CEO actual, lo recibió en la sala. De estar preocupado por la hora tardía y por el semblante de su padre, marcado por una mezcla de decepción e indignación. «Padre, tardaste mucho», dijo Ricardo. Don Alfredo se sentó y respondió con la voz embargada: «Tardé porque necesitaba ver con mis propios ojos en qué se había convertido Financiera Azteca Capital, y lo que vi hoy fue vergonzoso». Ricardo se alarmó
y preguntó qué había ocurrido. El padre comenzó a relatar el día con cada detalle hiriente. Las risas, el desprecio, la forma en 1700 que fue tratado como una molestia, un estorbo que debían quitar de en medio. Me miraron como si fuera una carga, Ricardo. Una mujer, Estefanía, se burló de mí y mandó a los guardias a que me echaran como si fuera un invasor, un delincuente. Ricardo se llevó las manos a la cabeza totalmente conmocionado. Sabía que el ambiente estaba tenso, padre, pero jamás imaginé tal grado de desprecio. Estefanía es de las más antiguas. Pensé que era una empleada competente. Don Alfredo lo miró con fuego en los ojos. Competente, quizás, para esparcir la arrogancia. Ella es el vivo reflejo de lo que somos ahora, una empresa sin alma. El lucro se ha vuelto más importante que el respeto, y yo no construí eso para que fuera así. Ricardo, intentando calmarlo, le sugirió que actuaran con cautela, que una revelación abrupta podría causar un escándalo corporativo. Pero don Alfredo no estaba interesado en la diplomacia, sino en la justicia. No me importan los escándalos, sino la justicia. Y entonces, el giro emocional en la conversación. Vi a un joven Jesús, un muchacho trabajador, educado, paciente, el único que me trató como un ser humano. Ese joven me recordó lo que esta empresa solía ser. Si todos tuvieran la mitad de su honestidad, habría regresado a casa orgulloso. Ricardo escuchó con atención y preguntó, ¿y qué harás con Estefanía? Don Alfredo se levantó, apoyándose en su bastón, y caminó por la sala con una resolución que no se veía en su rostro desde hacía años. Ella necesita aprender el verdadero valor del trabajo y del respeto. Despedirla sería demasiado fácil, demasiado rápido. Quiero que sienta en carne propia lo que es servir, lo que es ser ignorada. Solo así, tal vez, comprenderá el dolor que causó. Ricardo, tras reflexionar, propuso una forma de castigo que fuera también educativa. Podríamos rebajarla a un cargo que le enseñe humildad. ¿Qué tal convertirla en la encargada de limpieza? Así verá el valor que ignoraba en las personas que mantienen el lugar funcionando. El rostro de don Alfredo se iluminó con una sonrisa breve pero cargada de emoción. Es una excelente idea, hijo. Será exactamente eso. Pero tengo otro plan. Un plan que involucra a Jesús. Ricardo lo miró con curiosidad. El plan de su padre sonaba a algo más grande que una simple reestructuración. Don Alfredo solo le dijo que confiara en él, que ya había visto lo suficiente para saber quién merecía una oportunidad de cambiar y quién una oportunidad de crecer. La casa se sumió en un silencio tenso. Ricardo se sentó de nuevo, revisando unos informes y descubriendo que había viejas quejas internas sobre Estefanía. Relatos de acoso moral, de empleados que pidieron ser transferidos y de su comportamiento autoritario. Tenías razón, padre. Ella nunca cambió, solo aprendió a disimular, murmuró Ricardo con decepción. Se dio cuenta de que él mismo se había alejado de la esencia de la empresa, enfocándose solo en números y planillas, olvidando que cada empleado era una persona, un ser humano con dignidad. Imaginó la expresión de Estefanía al descubrir su nuevo cargo y pensó en Jesús. Tal vez ese muchacho sea la chispa que nos hacía falta. A la mañana siguiente, el sol aún no salía completamente cuando don Alfredo se dirigió a Financiera Azteca Capital. Rechazó el coche con chofer, quería llegar como el día anterior, con pasos firmes pero con la misma apariencia sencilla, aunque esta vez su mirada no albergaba duda, sino una resolución inquebrantable. Al acercarse, los guardias que lo habían reconocido tras la escena del día anterior se apresuraron a abrirle la puerta, saludándolo con un respeto inesperado. «Buenos días, señor Alfredo». El rumor de su llegada se esparció como pólvora entre los empleados que habían presenciado el escándalo, muchos de los cuales ahora sentían un escalofrío en la espalda. Al abrirse las puertas del elevador, el piso de oficinas se quedó en un silencio total. Estefanía,
con una pila de carpetas en sus manos, se congeló al verlo. Su rostro blanco traicionaba su miedo. «Señor, regresó. Siento mucho el malentendido de ayer», dijo con una voz forzadamente simpática y temblorosa. Don Alfredo no respondió. Caminó directamente a la que era la oficina de Estefanía, abrió la puerta con la autoridad de un rey que vuelve a su trono y se sentó en la silla de la supervisora. «Tenemos asuntos pendientes, señorita Estefanía», dijo con una calma aterradora, sacando un sobre de su bolsillo y extendiéndolo sobre el escritorio. Ella tomó el sobre y lo abrió, leyendo el contenido con una expresión confusa, al principio intentando reírse. «¿Carta de despido? Está bromeando, ¿verdad? Esto no tiene validez alguna». Estaba intentando mantener el control, pero el miedo ya se había apoderado de su alma. Varios empleados se acercaron, atraídos por la tensión y el drama, y Jesús se detuvo en la puerta, totalmente sorprendido. Estefanía, tratando de aferrarse a su poder, se volvió hacia Jesús. «Jesús, por favor, llama a seguridad. Tenemos un problema aquí». Antes de que él pudiera reaccionar, Héctor y Tomás ya estaban en la sala, alertados por el bullicio. Estefanía, señalando al anciano sentado, ordenó: «Saquen a este hombre de aquí inmediatamente». Los guardias intercambiaron una mirada rápida. Luego miraron a don Alfredo, que seguía tranquilo en su asiento. Ella perdió la paciencia. «No van a cumplir mi orden». Héctor, el guardia mayor, respiró hondo y respondió con voz firme, una frase que resonó en el tenso silencio: «La orden del señor Alfredo tiene prioridad, señora Estefanía». Estefanía miró a su alrededor, soltando una risa histérica y nerviosa. «¿Qué están diciendo? Él no manda aquí». Don Alfredo se levantó y puso ambas manos sobre el escritorio. Su voz era calma pero aplastante. «De hecho sí que mando. Yo soy el fundador de Financiera Azteca Capital. El nombre en esa fachada es el mío, y hoy estoy recuperando lo que es mío por derecho». El impacto de la declaración fue inmediato. Los empleados se miraron. Estefanía palideció. «Esto es un completo absurdo. Si fuera verdad, ya me lo habrían informado. Está tratando de intimidarme». Don Alfredo abrió otro sobre, un documento oficial y sellado, y lo puso delante de ella. «Ayer, cuando me echó, yo era solo un visitante. Hoy estoy oficialmente de vuelta en la presidencia de la compañía y mi hijo, Ricardo, me ha concedido autoridad total para tomar las decisiones que considere necesarias para la salud moral y financiera de la empresa». Estefanía leyó el documento firmado y sellado. Sus manos temblaban incontrolablemente. El sello de la directiva era indiscutible. Sin dejarla reaccionar, don Alfredo se acercó y colocó un tercer documento sobre la mesa. «Este es el segundo documento. El primero es tu despido, el segundo es tu segunda oportunidad». Ella lo miró sin comprender. «¿Qué quiere decir con una segunda oportunidad?». El anciano respondió con la mirada implacable: «Quiere decir que no serás echada a la calle, pero aprenderás el valor del trabajo y la humildad. A partir de hoy, tu nuevo cargo es el de encargada de limpieza de la empresa, y si deseas seguir recibiendo un sueldo, debes firmar este acuerdo ahora mismo, aceptando tu nueva posición con sus condiciones». Los cuchicheos de los empleados se propagaron, y Estefanía se puso roja, temblando de rabia y humillación. «Esto es una humillación». Don Alfredo la corrigió con frialdad. «No, esto es justicia. Humillación es lo que usted hizo con decenas de personas durante años. Hoy usted solo está cosechando lo que sembró con su soberbia y crueldad». Ella se quedó inmóvil por un momento. Luego, en un gesto impulsivo, tomó el bolígrafo y firmó el documento, presionando con tanta fuerza que casi rompe la hoja. Arrojó el bolígrafo sobre la mesa y con los ojos llenos de lágrimas de rencor, dijo: «Se va a arrepentir de esto». Don Alfredo no se inmutó. «Quizás, pero estoy seguro de que usted va a aprender algo valioso».
Hizo una señal a los guardias. Acompañen a la nueva empleada al sector de limpieza y asegúrense de que reciba su uniforme. Estefanía intentó protestar, pero Héctor la guió hacia la puerta con discreción. Al ser conducida fuera, se giró por última vez, con una mirada de puro odio y un dejo de miedo. Arruinó mi carrera. Don Alfredo le respondió sin dudar. No, Estefanía, usted la destruyó sola, el día que olvidó que el respeto vale más que un título o un cargo. La mujer salió, y un silencio de profundo respeto se apoderó de la sala. Jesús, aún en la puerta, preguntó incrédulo: «Señor Alfredo, ¿usted es realmente el dueño?» El anciano asintió con una sonrisa suave. «Lo soy, y tú fuiste el único que me trató como si aún fuera humano». El joven se quedó sin palabras, luchando por contener la emoción. El murmullo y los cuchicheos no cesaban en los pasillos. Los empleados, asustados y confundidos, intentaban asimilar que el fundador había reaparecido para hacer justicia. Minutos después, una voz fría y formal resonó por los altavoces internos. Se convoca a todos los empleados a dirigirse de inmediato a la gran sala de reuniones. La tensión era palpable. Nadie sabía qué esperar, si habría despidos masivos o una reestructuración total. La sala se llenó de gente inquieta hasta que el silencio cayó cuando las puertas se abrieron, y don Alfredo entró, caminando lento pero con una autoridad indiscutible, seguido por su hijo Ricardo, vestido con un traje oscuro y con una expresión seria. Don Alfredo se detuvo en el centro de la sala, dejando que el silencio se prolongara, examinando cada rostro con atención. Finalmente, comenzó a hablar con una voz tranquila, pero firme, que llegaba a lo más profundo del alma. «En los últimos días estuve entre ustedes. Nadie sabía quién era yo. Entré aquí como un simple cliente, como un hombre cualquiera, y lo que encontré me entristeció profundamente». El murmullo cesó por completo. Vi a la gente tratarse con indiferencia. Escuché risas de desprecio y sentí la frialdad de un lugar que un día fue construido con un propósito noble. Pero también vi algo que me devolvió la esperanza. Ricardo observaba a su padre con atención, entendiendo la gravedad de sus palabras. La empresa que fundé nació de un sueño sencillo: ofrecer oportunidades, respetar a las personas y servir con dignidad. Ayer vi exactamente lo contrario. Fui humillado, se burlaron de mí y fui expulsado de la propia casa que creé. Y todo eso porque la gente dejó que el orgullo y la soberbia fueran más importantes que el carácter. Las expresiones de los empleados cambiaron. Muchos se encogieron en sus sillas, avergonzados. Don Alfredo hizo una pausa, recorriendo el lugar con la mirada. Pero en medio de tanta frialdad, había una luz, un único empleado que me trató como a un ser humano, que me ofreció ayuda sin saber quién era, que creyó que el respeto vale más que cualquier cargo o jerarquía. En ese momento, todas las miradas se dirigieron a Jesús, que estaba sentado al fondo, visiblemente incómodo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Don Alfredo lo miró y dijo, con una voz cargada de emoción y respeto: «Jesús, acércate». El joven dudó, pero con pasos tímidos y el rostro ardiendo de vergüenza y sorpresa, caminó hasta el frente. Don Alfredo se dirigió a todos. «Este es el hombre que me enseñó que aún queda bondad en Financiera Azteca Capital. Mientras otros reían, él me ayudó. Mientras algunos me despreciaban, él me escuchó. Él me recordó por qué fundé este lugar». Jesús bajó la cabeza, intentando hablar, pero don Alfredo alzó la mano pidiendo silencio. «Hoy quiero demostrar que el éxito no depende solo de la experiencia o de un título, sino de la integridad y la empatía. Quiero mostrarles que el verdadero valor de una persona está en cómo trata a los demás y no en el puesto que ocupa». Luego se giró hacia Jesús y con una voz que estremeció a todos, concluyó:
Por eso, a partir de ahora, tú serás el nuevo CEO de esta empresa. Un murmullo colectivo llenó la sala. La incredulidad era total. Jesús abrió los ojos como platos, balbuceando: «Señor Alfredo, esto debe ser un error. Yo no puedo, no estoy preparado para algo tan grande». El anciano sonrió. «Tienes lo que les falta a muchos líderes, mi muchacho: carácter, humildad, empatía. Lo demás se aprende y yo mismo me encargaré de enseñarte todo lo que necesitas saber». Ricardo se acercó, poniendo una mano alentadora sobre el hombro del joven. «Mi padre tiene razón. Yo también he visto tu comportamiento. Sé que eres dedicado, que no te quejas y que ayudas a los demás sin esperar nada a cambio. Eso es exactamente lo que necesitamos ahora». Jesús seguía aturdido. «Pero, señor Ricardo, yo soy solo un empleado común. No sé manejar números, reuniones importantes, esas cosas grandes». Ricardo respondió con firmeza y optimismo: «Vas a aprender. Ningún líder nace preparado. Lo importante es que jamás pierdas el respeto por las personas. Y eso ya has demostrado tenerlo de sobra». Don Alfredo volvió a dirigirse al grupo. «Durante años, esta empresa olvidó el valor de la sencillez. Creció y se enriqueció, pero perdió lo que la hacía verdaderamente especial. Hoy volvemos a empezar. Y este nuevo comienzo se da con alguien que sabe lo que es estar en la base, que conoce el peso del trabajo y el valor de un gesto humano». Jesús intentó hablar, pero la emoción lo venció. «No sé si merezco esto». Don Alfredo lo miró con satisfacción. «Lo mereces porque nunca necesitaste humillar a nadie para sobresalir, y es exactamente ese tipo de persona la que quiero al mando». Jesús se quedó en silencio, incapaz de procesar su nuevo destino. Ricardo intervino con una sonrisa. «Acéptalo, Jesús. El señor Alfredo no suele cambiar de opinión». La sala se llenó de un murmullo diferente, ya no de miedo, sino de una mezcla de curiosidad y admiración. Los empleados que se habían reído de don Alfredo ahora miraban al suelo, sintiendo una profunda vergüenza. Don Alfredo percibió la incomodidad. «No estoy aquí para humillar a nadie. Estoy aquí para enseñarles que aún tienen tiempo de cambiar. La transformación empieza hoy, con cada uno de ustedes». Se giró hacia Jesús y le extendió la mano. «Será un camino difícil, pero te prometo que no estarás solo. Estaré a tu lado cada día hasta que aprendas lo suficiente para dirigir esta empresa con justicia y equidad». Jesús estrechó la mano del anciano, con lágrimas en los ojos. «Haré mi mejor esfuerzo, señor Alfredo, y prometo nunca olvidar la lección que me ha enseñado hoy». Ricardo completó el anuncio. «El señor Alfredo se dedicará a cuidar de los valores éticos de la empresa y yo me dedicaré a entrenar personalmente a Jesús. A partir de ahora, Financiera Azteca Capital ya no se moverá por el miedo, sino por el respeto». Los aplausos, tímidos al principio, se extendieron por toda la sala. Incluso aquellos que se habían burlado aplaudían, unos por vergüenza, otros sinceramente conmovidos por el giro inesperado del destino. Don Alfredo observó la escena con calma, sintiendo que el peso de los años se aliviaba con la satisfacción de la misión cumplida. Al finalizar, cerró con la gran moraleja de la historia: la verdadera grandeza no está en el cargo que se ocupa, sino en cómo se trata a quien está por debajo de nosotros. Hoy vi que aún existe esperanza, y esa esperanza está en el carácter humano. El silencio final no fue de miedo, sino de respeto profundo. Jesús, por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto y valorado, no como un simple empleado, sino como alguien capaz de marcar una verdadera diferencia. Y tanto don Alfredo como Ricardo supieron que ese día había cambiado la esencia de su imperio para siempre.